8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, pues bien, estoy bien, un poco... ¿Pero bien o...? Bien, un poco compungido porque siento una cierta empatía por el pobre presidente del gobierno que tan injustamente fue ayer sometido a preguntas. Jolín, hay gente que se atreve a preguntarle. Preguntas, sí. Bueno, don Antonio Omuloni, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué frío hace aquí. ¿Hace frío, sí? Sí. Yo por eso voy, mira, llevo camiseta, abrigado. llevo camisa, llevo jersey y llevo chaleco. No sufre, ¿no? No hay más que abrigarse para protegerse del frío. Bueno, don Asís, don Sí. Antonio, ¿qué les pareció la comparecencia de ayer del galgo de Paiporta? Yo reconozco que lo que lo vi por puro... Por puro masoquismo. Sí, por trabajo, por venir hoy aquí a hablar de ello, porque si no yo intento evitar tragarme, exponerme a Pedro Sánchez, a sus mentiras, a su relato, incluso a su tono de voz. Es insufrible. O sea, el tono ese de voz que pone, que es evidente que no el que... digo yo que no es el que usa en su casa, evidentemente. Vete a saber, Antonio. Según el día, Vete ¿no? a saber. Claro, es que- Lo que dicen los rumores de la gente que trabaja en Moncloa y tal es que es un hombre bastante iracundo. Sí. Claro, pero por eso ese tono, ¿no? Ese tono cursi, como buen totalitario. Yo puedo decir muy poco de la... No sirvió para nada hoy la encuesta, pues he votado eso. No sirvió para nada, evidentemente, que esperábamos. Sirvió para, si acaso, demostrar una vez más que el PP es, de alguna manera, cómplice de Sánchez y llevarle ahí a hacernos perder el tiempo, a que vaya con unas gafas, para que hablemos de las gafas, a no responder a nada, a hacerse la víctima. No sirve de nada. Este señor, y la muestra de que además no sirven estas comisiones nunca para nada, sirven para periodistas de otros tiempos que le siguen pareciendo útiles e interesantes estar allí escuchando a un político mentir ante otros políticos. Sánchez, donde tiene que sentarse, es ante un juez, no ante ningún político, ni siquiera ante los españoles. Yo creo que lo mejor que se puede hacer con todo tipo de comparecencia de Sánchez es no escucharla. ¿Usted también cree que no sirvió para absolutamente nada? Bueno, hombre, para algo... había un dicho que decía, nadie es un fracaso absoluto porque siempre sirve de mal ejemplo, ¿no? Bueno, a mí sí, bueno, no sé si a mí me sirvió para algo, pero fundamentalmente para preocuparme. Quiero decir, en primer lugar, yo creo que todavía no nos hemos sacudido, o no se han sacudido sus señorías, un cierto complejo, porque la comisión se escenificó ayer un poquito, es el único lugar casi donde Sánchez sí está sometido, ¿no? Yo llevaba varios días diciendo que en esa comisión lo más importante, más que los preguntadores, con perdón del palabra, era el presidente. Es decir, el presidente no se dio cuenta con la suficiente rotundidad, el presidente de la comisión me refiero, perdón, el presidente de la comisión no se dio cuenta de que tenía ahí una obligación que cumplir y que tenía margen para cumplirla. Es decir, por ejemplo, cuando Sánchez dice que hay que ser infame, cuando dice esto es una comisión de difamación, en ese momento el presidente, en vez de decir lo que dijo, lo que tenía que haber dicho es le exijo que retire esas palabras. O le exijo que se disculpe. Por supuesto, el presidente no se habría disculpado, no se habría exigido, pero le habría retratado. ¿Qué es eso de retirar las palabras? Que aquí es que retiramos la historia. Sí. ¿Qué favor le haces a un infame retirando las palabras infames que pronuncia? Quiero decir que hubo una serie de cosas que se tenían que haber hecho para retratar al presidente y ese era el momento. ¿Qué es esto de preguntarle a alguien? Es igual quién, ¿Qué es eso de preguntarle? Presidente, su hermano vivía en Lago o en la localidad portuguesa, en Elvas. Y el presidente, por supuesto, no respondía. No. Es decir, tenía que decirle, presidente, ¿usted escondió a su hermano para que defraudara Hacienda? Presidente, ¿usted fue cómplice necesario de su hermano cuando estaba mintiendo? Presidente, ¿usted además de colocarle, ayudó a encubrir que no iba a un trabajo que no era tal trabajo, sino que era otra cosa? Es decir, era la oportunidad, ya que es verdad que el presidente no respondió. Cuando alguien no responde, lo que tienes que hacer es poner las respuestas
en la pregunta. Está claro. Usted, don Antonio, sabe más de comunicación que yo. Y esto es así. Presidente, ¿qué es esto? O sea, que se ría de lo del PDO, etcétera. Yo recordaba dos tipos de mafioso perdón, porque ya termino, esto es lo que venía pensando mientras venía. Recordaba dos tipos de mafioso comparando con la comparecencia de Sánchez. Uno es el Padrino, ¿no? Uno es Michael Corleone, cuando en la segunda parte del Padrino comparece ante esa comisión en la que está Kay, está la maravillosa Diane Keaton, con una cara de confusión, y está Michael, con una cara de respeto, con una cara de confusión. Él se queja, pero con una cara de respeto, porque Michael, aunque ha descendido a los infiernos, pues siempre intenta mantener esa caballerosidad que no es propia, por supuesto, de un mafioso. Y el otro modelo es Al Capone. Es decir, que cuando le preguntan algo, se chulea. A mí me van a coger y se chulea. Ese modelo es el presidente Sánchez, riéndose a carcajadas. O sea, cuando el presidente, ante unas preguntas, la responsabilidad moral del presidente, aunque no hubiera una sola condena, es brutal. Tenía que haber no solo dimitido, sino desaparecido de la vida política española hace años, porque es infame todo lo que ha hecho el presidente, que se sabe, es infame, aunque no fuera delictivo. Y resulta que se le permite reírse de una operación que empezó con una serie de puteros en el coche, en un coche comprado seguramente con dinero de la prostitución, con un presidente impulsado por el dueño de una red de prostitución, y usted se ríe, depende del momento. En ese momento alguien tenía que haber dicho: tenga usted respeto por esta comisión y por usted mismo. Tenga usted respeto porque su carrera política ha sido pagada con polvos forzados de prostitutas. Así era el momento. Usted es un inmoral, le tenía que haber dicho un diputado. Pues yo creo que la comisión sí que sirvió. Y sirvió en el sentido siguiente. Permitió visualizar dos cosas importantes. Primero, que todos los socios de Sánchez le respaldan, sea lo corrupto que sea. Sí. Es decir, se han atado al mástil del Partido Socialista y se hundirán con el Partido Socialista. Y segundo, sirvió para visualizar al verdadero Sánchez, al que no respeta ninguna institución, sí, al que se ríe a carcajadas cuando le están preguntando por la mayor red de corrupción que hemos tenido en nuestra historia democrática, con lo cual, pues yo creo, por ejemplo, que estaría bien que el Partido Popular, Vox, cogieran la comparecencia de Sánchez y hicieran un vídeo resumen con las carcajadas de Sánchez, trufándolas de las cosas que hemos ido conociendo, por ejemplo, los titulares de cómo traficaban con mascarillas mientras morían los españoles a decenas de miles durante la pandemia, por ejemplo, con las conversaciones de Koldo y Ábalos repartiéndose fulanas para un fin de semana, todo eso aderezado con las carcajadas de Sánchez. Yo creo que la comparecencia de ayer de Sánchez es muy útil desde el punto de vista comunicativo, siempre y cuando pues, los departamentos de comunicación de los partidos se pongan a ello, ¿no? Y sirve para otra cosa, con lo que dice don Luis, sirve para algo que viene de ahí y me parece importantísimo. Puede que haya Sánchez para rato. No va a soltar el poder. Y si llegan unas elecciones no va a ser fácil, puede pasar de todo. La oposición tiene que estar muy convencida de que Sánchez es un animal político que entiende lo que es el poder, que no tiene ningún interés en mejorar la vida de nadie, que no tiene ningún interés en respetar las instituciones, pero sí en quedarse en la Moncloa, con quien sea, como sea, con lo que haga falta. No tiene ningún tipo de sentimiento de empatía hacia sus rivales políticos, hacia quienes le pagamos el sueldo y le mantenemos en la Moncloa, hacia los españoles. Y es un peligro para nuestra, no ya para nuestra democracia, es un peligro para nuestra dignidad, para nuestra pervivencia como país. Si no tienen eso claro y seguimos por supuesto que el Partido Popular no lo tiene claro, porque hay elecciones en Extremadura y están obsesionados con atacar a Vox. Es el único problema que tiene el Partido Popular en Extremadura y en Andalucía en parte también, donde ya se huele a elecciones. Además ha habido un escándalo enorme con el cribado y del cáncer de mama, y aquí lo único que ha pasado es que atacan a Vox prácticamente,
no entienden que lo que tienen enfrente, que el Partido Socialista es lo peor que le ha pasado a España en 200 años, que es una mafia absoluta con forma de partido político. Y si no entienden que Sánchez es un peligro y que no va a soltar el poder así como así, y que sus socios están con él, pase lo que pase, por mucho que hagan el paripé en Junts y disimulen y hagan como que van a romper, a todos les conviene que esté Sánchez en la Moncloa todo el tiempo posible, y a Sánchez el primero, obviamente, por lo que sea, y que tiene unos amos más fuertes que él, que quieren que esté en la Moncloa. Mientras no entiendan eso y el Partido Popular no actúe en consecuencia y no entienda que no se trata de demonizar a quien le dice que lo que hace mal las cosas, no ya a los políticos de Vox, sino a los españoles que les dice que hace mal las cosas, mientras no entienda eso, en España tenemos un problema gravísimo. Y la solución, y que Sánchez es historia, no se puede decir bajo ningún concepto. No. Y además es que yo creo que no lo han entendido. Es decir, no estamos en un escenario en el que sea deseable o necesaria la alternativa en el gobierno. Eso no es que sea insuficiente, es que sería gravísimo. Que hubiera una mera alternativa sería gravísimo. Y no estoy hablando de verdad, en este momento no estoy hablando de que en las próximas elecciones pueda gobernar un partido u otro, o una coalición de partidos u otra. Estoy hablando de que un señor se ha encaramado al poder en una operación ya desde el principio irregular, es decir, un señor impulsado con dinero de la prostitución, con todo tipo de trampas y trapicheos, y un señor que desde el principio decidió pactar con criminales. Es decir, no ya porque viniera él de un entorno de prostitución, sino porque decidió pactar para permanecer en el poder con etarras, con golpistas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto no se puede solucionar con unas elecciones o con una pérdida del poder. No se puede. Es como si, imagínense, es como si Nixon, bueno, es decir, y fíjese que lo de Nixon es una minucia comparada. O sea, es una broma. O sea, el escándalo Watergate, tiene un libro antiguo, Pedro J. Ramírez, contándolo cuando era un tipo más o menos normal. El escándalo Watergate es una minucia comparada. O sea, solo uno de los días en la vida de la vasta Leire Díez, solo un día en su vida tiene más densidad que todo el espionaje del escándalo Watergate. Pero lo que quiero decir es que esto no se soluciona con unas elecciones. Sánchez tiene que ser condenado. Y hay un problema que ha causado, en mi opinión, la inactividad fundamentalmente del Partido Popular, pero hay un problema grave, que es que en esta tesitura ahora mismo, si no hay una condena a Sánchez, estamos perdidos, porque la falta de condena, la ausencia de condena a la mujer de Sánchez, etcétera, la ausencia de condena será interpretada como una especie de intento fallido de golpe de Estado por parte de la judicatura, la prensa y los partidos políticos, y justificará la represión, el contraataque del supuesto perjudicado Sánchez, fulminando de todas las maneras posibles a todos los que hayan tenido que ver con ese escándalo de persecución al presidente del gobierno. Estamos en esa tesitura. O Sánchez sale para ir a un banquillo de los acusados y para ir a la cárcel o para irse al extranjero, o sucede eso, o se consolida una suerte de poder autoritario, independientemente de que la cabeza de ese poder autoritario, la cabeza visible, sea Sánchez o sea otra persona. Sí, absolutamente. De hecho, ayer con la falta de respeto al Senado, es una muestra de que le da exactamente igual. El poder legislativo, igual que el judicial, le da igual, ataca a los jueces, huye hacia adelante, está esperando o que el Constitucional tuerza al Poder Judicial cuando toque, o que simplemente a base de amedrentar a los jueces o al jurado popular cuando toque, le tuerzan la mano al Poder Judicial, y lo que parece evidente, no me corresponde a mí juzgarlo, pero lo que parece evidente acabe en otra cosa. Y eso va a ser totalmente un argumento de represión, y tiene con millones de españoles detrás de él, no lo olvidemos, que parece que no. Sí. Millones de españoles fanáticos. Y ¿cómo te digo? Envenenados. Lo que quiero decir es que, yo me repito mucho, pero el poder, el factor educativo, digamos, y ejemplarizante de los políticos es notable. Entonces, cuando se ofrece, cuando un político presume y hace bandera de su propia corrupción, de su chulería, de su persecución al Poder Judicial y a los medios, cuando hace bandera de todo esto, está pervirtiendo
a un electorado que está compuesto por gente normal, porque el votante del PSOE, por supuesto que hay votantes del PSOE, en fin, que son insoportables y que tienes que cambiarte de acera cuando te cruzas con ellos, pero por supuesto entre los X, no sé cuántos millones hay ahora mismo, 7 millones de votantes del PSOE, que es absolutamente normal. Bueno, no sé si usted y yo somos normales, don Luis ni Antonio, pero hay gente absolutamente normal y buena gente, y gente que cree de buena fe. Y es una tragedia porque esa gente se está tragando las mentiras de odio de la que nos cuesta 300.000 euros de la Inchaurrondo y toda esta basura, capitaneada por un señor que ayer se permitía decir que esta es una comisión de difamación, se permitía insultar al Senado. Cuando dimitió Boris Johnson, por ejemplo, o cuando dimitió o fue destituido, es que no voy a citar la ristra de ministros e incluso de primeros ministros en Europa que han dimitido por temas morales, por temas de ética, es decir, por temas muy, muy, muy livianos, en el sentido de que el miembro de un gabinete, como pasó en Portugal, un miembro de mi gabinete está investigado por corrupción. Nadie ha dicho que yo tenga nada que ver, presidente del gobierno, pero dimito. Es decir, por cosas así dimiten. Y resulta que Sánchez, que tiene a todo su entorno familiar sospechoso de haberse beneficiado de dinero público y de haber influido en grandes subvenciones, a su mujer, la primera, a todo su entorno, el entorno con el que ha conquistado trapaceramente el partido político, el PSOE, todo ese entorno está investigado por la peor corrupción salpicada de prostitutas y cocaína con dinero público. Es decir, no puede haber un caso de perversión moral más fuerte en toda Europa y en todo Occidente. Y resulta que la supervivencia de la democracia depende de que haya una condena. O sea, es decir, ¿hubo un juicio? ¿Alguien recuerda el juicio por Boris Johnson? No, porque no lo ha habido. ¿Alguien recuerda el juicio por cualquiera de las dimisiones de cualquier ministro o primer ministro europeo? No, porque en algunos casos lo hubo, en algunos casos no lo hubo. Pero no hacía falta un juicio para que tuvieran que dimitir. La propia mancha que proyectaron sobre el sistema jurídico y político de su país ya hacía obligado el dimitir. Ya que fueran culpables penalmente o no, era un plus. Eso lo que determinaba no era que permanecieran en el poder o no, sino que fueran a la cárcel o no. Y ya me callo porque, como decía, porque ya me está saliendo, es que estoy por subirme a un cajón lo noto usted, y volverme a bajar. Un poco irritado. Estoy irritado, sí, lo siento. Es que yo no hice... No, por favor, irrítese. No voy a seguir, pero lo hice. Es que yo tendría que imitar a Antonio Mulone, que evitó en lo posible escuchar a Sánchez ayer. Yo creo que es muy sano. Claro, muy recomendable. Claro. Es verdad que nos toca exponernos un poco, pero es sano no escuchar a Sánchez. Sí. Sería sano para cualquier español que Sánchez no estuviese en la vida pública. Es un problema para la vida pública. Ya no se puede decir que sea un cáncer, porque lo están regulando también. Hay que ser idiotas. Hasta eso han regulado. ¿Qué idiotas han votado? Todos menos Vox. De verdad. Que no se puede utilizar esa palabra para esto, ¿no? Para hablar de Sánchez. Es un problema gravísimo. Y la reacción de Don Asís es lo más normal del mundo. Es que lo que no tiene sentido es que haya millones de españoles anestesiados ante este golpe de Estado constante, diario, uno tras otro. Porque conocemos ministros que han dimitido por 3 palabras en su tesis doctoral y Sánchez ni ha leído su tesis doctoral. Sí. O sea, es que hay tantas cosas, va a tal ritmo que es imposible seguirlo. El problema es tan grave que es imposible de controlar, con lo cual... Claro, decían, no, es que da igual que le juzgue o no, hay que dimitir antes. Claro, la única diferencia entre Sánchez y los dimisionarios europeos es que ellos no están apoyados por enemigos de su país. Sánchez está apoyado por etarras, por golpistas catalanes, por beneficiarios de los etarras, beneficiarios de los golpistas catalanes y por comunistas que tienen serios problemas con España, salvo para gobernarla y cambiar de fondo de armario y cambiar de vivienda. Para lo demás, no quieren saber nada bueno de España. Sánchez está apoyado por ellos y Sánchez es uno de ellos. Es tan enemigo de España como Otegui o como de Juana Chaos. O sea, yo creo que es peor. Ni siquiera es enemigo de España. Sánchez es alguien dispuesto a venderse. Es lo que le sea. toque. Seguramente Zapatero sí sea enemigo de España por convicción. Sánchez le da igual, es capaz de pactar con Albert Rivera y con Pablo Iglesias a la vez. Y sería capaz perfectamente de Sánchez tiene un precio pactar evidente. Con Marine Le Pen. Le daría igual. Con quien le toque. Sí. Con quien le digan. Es que yo creo, supongo que las infamias de los políticos en España tienen muchas explicaciones, ¿no? Pero yo pienso mucho en una senda, en una trayectoria de corrupción que viene de muy lejos, ¿no? Yo la sitúo
probablemente tenga orígenes anteriores, pero yo la sitúo en esa corrupción que afectó a lo que se llamaba entonces el clan marroquí, es decir, los más altos políticos en España fueron comprados o por lo menos alquilados, iba a decir, por el Reino de Marruecos en muchas decisiones. Y eso era evidente, y no estoy hablando solo ni fundamentalmente de Sánchez y Zapatero, sino que esto venía de antes, ¿no? Entonces la política exterior española y muchas decisiones estaban muy condicionadas por, digamos, esa sumisión a la política exterior marroquí. Y eso es lo que esa política exterior fue la que quiso romper Aznar en la tesitura de la guerra de Irak, que para el gobierno español era una excusa. El gobierno español no participó en esa segunda guerra de Irak, pero sí intentó romper esa dinámica. Bueno, pues a lo que voy, que me estoy yendo, es que esa corrupción lo que determinó era cuál era el precio de la clase política española. Y de eso tomaron buena nota los enemigos de España o los enemigos de Occidente, en realidad. Entonces, yo creo que muchos de los comportamientos que estamos viendo en Álvarez, en Sánchez, en Zapatero, muchos de esos comportamientos no se pueden explicar sin una compra casi literal de la clase política, de parte de la clase política española, por parte de quien puede y quiere comprarla, que es fundamentalmente el eje compuesto por China, Venezuela, Irán y Rusia, que tienen unas intensas relaciones y objetivos comunes entre ellos. No es casualidad que el origen de Podemos haya estado ligado al dinero iraní, el mismo dinero y casi las mismas personas que intentaron asesinar a Alejo Vidal Cuadras hace un par de años. No es casualidad que Zapatero sea presidente de un lobby pro-chino y que, en fin, que visite China y actúe para los intereses chinos. No es casualidad que el propio Zapatero y, por supuesto, todo el gobierno de Sánchez, incluido el nefasto Marlaska, esté siendo cómplice de la dictadura, de la salvaje dictadura venezolana. Ese es un bloque. Hace 15 años o por ahí, en una sesión de la Fundación Concordia, que presidía entonces don Alejo Vidal Cuadras, me acuerdo que un diplomático, eran las típicas sesiones cerradas, como hay en estas fundaciones, o como hay en Disenso, como hay en otros, cerradas me refiero a privadas, ¿no? Seminarios con un número de personas reducidos, y entonces un diplomático decía que se empezaba a hablar, estoy hablando del gobierno de Zapatero, que se empezaba a hablar, y no en broma, del eje Madrid-Caracas-Habana, ¿no? Y estábamos hablando de hace 15 años. Bueno, pues esto es real. Funciona. Es real. Entonces, que la gente no entienda cuando habla, la gente, me refiero ya a la gente de la derecha española, porque a mí ya otros ya no me importa, no entienda cuando les ponen en esos juegos en el que se supone que el gobierno español está combatiendo a Putin y a Rusia y tal, y entonces les ponen como, o sea, claro, es que lo que tenemos que hacer ahora que Trump es amigo de Putin y justifica su invasión, tócate los cojones, perdón, es aliarnos con China, y esto lo dice gente razonable y normal y que anda por la calle y que lee y que sabe, no tenemos que, es decir, es no entender nada, es decir, la libertad está en los valores occidentales, y la esclavitud y la miseria de Occidente está en una invasión cultural y física que está impulsando determinadas fuerzas, a veces coordinadas y a veces sencillamente que confluyen en sus intereses. ¿Quiénes son esas fuerzas? La izquierda y el islamismo, y quienes utilizan esas fuerzas para minar la estabilidad de Occidente. Y eso tiene que ver, por supuesto, con China, tiene que ver con Rusia en la medida en la que se alíe con China. Es decir, el gran error de la política exterior occidental es forzar que la coordinación de China y Rusia. Es decir, esto lo decía Trump en una maravillosa conversación hace años, antes de que fuera elegido por segunda vez presidente, que decía, es que no se puede hacer que tus enemigos colaboren intensamente, no se puede hacer, tienes que dividirlos, no se puede hacer lo que hizo en la administración Biden. En fin, como ven, sigo irritado, pero bueno, pues vamos a hacer una pausa publicitaria para dar tiempo a don Asís a relajarse. No pasa nada, don Asís.
Vamos ganando. Pausa y a ello. Estábamos fuera de micrófono, pues hablando, don Asís Timmermans, de su irritación homérica, don Antonio Omuloni, de su cínico escepticismo, y yo diciendo que yo estoy más optimista que nunca. Me decía don Antonio Omuloni, pero es que crees que va a haber elecciones, y yo le decía, pues no, yo no sé si va a haber elecciones o no va a ser. O sea, yo creo que Sánchez va a intentar por todos los medios, y lo demuestra cotidianamente, resistir hasta 2027. ¿Va a poder? Pues no lo sé. Hay muchas razones por las cuales pudiera no poder. Por ejemplo, pues porque haya algún evento de carácter geopolítico internacional que haga que Sánchez salga de manera ignominiosa a patadas del poder. Ejemplo, caída de Maduro, liberación de documentación sobre guarrerías que puedan haber estado haciendo el PSOE y Podemos con el dinero venezolano, cosas así. Yo creo que todo eso no lo controla Sánchez, yo tampoco lo controlo, yo no sé si va a pasar, si no va a pasar, podría pasar. En principio Sánchez, a menos que haya un evento de ese estilo, o que desde Europa toquen el silbato y digan: Sánchez, estás siendo un problema ya para nosotros en lugar de un activo, lárgate. Salvo que pasara algo de eso, Sánchez va a continuar. Pero bueno, si continúa, pues fijémonos en el aspecto positivo, que es que dejará al PSOE como un solar, y con un poco de suerte, pues a lo mejor nos deshacemos a la vez de Sánchez y del Partido Socialista, que es el partido más tóxico, ladrón y criminal de nuestra historia. Pero Luis, ese optimismo ya de verdad es patológico. El PSOE está absolutamente secuestrado por Pedro Sánchez. O sea, el concejal que decía don Asís, honrado, que los hay, ¿no? Entiendo que hay idealistas que creen de verdad que la socialdemocracia y el Partido Socialista está para... Ha traído, pues, que de verdad que se creen que ha traído la seguridad social y las libertades a España, y que acabó con el franquismo cuando eso fue un suicidio, un harakiri, ¿no? El PSOE estuvo desaparecido 40 años, no ha hecho y no hizo nada por la democracia, ni hizo nada por traer nada bueno, pero hay quien lo cree y votan y son miembros del PSOE. Esa gente está secuestrada por Sánchez y no dicen: esta boca es mía. Les da igual que le pongan a Sánchez, a la cabra de la Legión, a Zapatero, a Felipe González, a quien haga falta, y siguen ahí, como el que es del Betis, y el delantero sea Alfonso Pérez Muñoz o sea el que esté ahora, no lo sé. Les da igual. Son de un partido político como son de eso, del Betis, de su hermandad. Pero eso son una parte de los electores. Son millones de españoles. Sí. Pero siguen siendo una parte. Y hay otros millones de españoles que han abandonado al Partido Socialista a lo largo del tiempo. Bueno, el Partido Socialista tenía hace años 11 millones de votos. Eso están en Esquerra, están en Junts, en el PNV, en Bildu, en ETA, en Podemos, Sumar, como se llame. No es gente que de repente haya dicho: nos hemos equivocado. Hemos apoyado. Eso es una pequeñísima minoría que ha dejado de votar al Partido Socialista, que pasó por Ciudadanos, y muchos volvieron al PSOE, que tiene mérito, y alguno vota al PP, alguno ha pasado a Vox y algunos han pasado a la abstención, pero son una minoría de los votantes del Frente Popular histórico. En España hay millones de españoles fanatizados, enfermos de socialismo, que votan a la marca que toque para que el Frente Popular gobierne. Y además hubo un movimiento, curiosamente no, pero hubo un movimiento de reconciliación nacional que, en contra de esa historia que inventaron, no empezó en absoluto, empezó en el año 77, empezó muchísimo antes, en un movimiento de reconciliación nacional que llevó precisamente a los políticos de la transición a un poco a enterrar y a ignorar las maldades del Partido Socialista y del Partido Comunista. El caso paradigmático fue Santiago Carrillo, es decir, un tipo que fue un asesino sanguinario al servicio de Stalin, fue un tipo que después de la guerra estuvo bajo la protección de los peores, de los más salvajes dictadores, como Ceausescu. Era invitado, de hecho, gran parte de las reuniones de la pretransición, digamos, que mantuvieron los dignatarios del régimen de Franco con la oposición comunista, se celebraron en Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu, ¿no? Bueno, pero el caso es que hubo una reconciliación, y a ese Santiago Carrillo, que efectivamente era un asesino, que efectivamente era un comunista, etcétera, se le convirtió, y él asumió su papel, pues de reconciliación, aceptó expresamente en un acto que está grabado la bandera de España y la unidad nacional, lo cual consideraron Jaime Pastor y los demás extremistas lo consideraron una traición, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces eso era parte de esa reconciliación que venía ya de los años 60 y en realidad de los años 50. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado los malvados del PSOE, el PSOE es
el cáncer, perdón, a partir de hoy voy a utilizar todos los días la palabra cáncer para describir al PSOE. El PSOE hizo una cosa que le amerita para estar en el peor círculo del infierno, que es que convenció a Santiago Carrillo y convenció a toda esa izquierda que lo bueno de esa izquierda era precisamente cuando habían estado asesinando españoles inocentes. Convenció a Santiago Carrillo. Yo recuerdo, yo escuchaba de vez en cuando para verlo la tertulia del comunista Santiago Carrillo con Gemma Nierga en la SER. Entonces, a un tipo que se había reinventado, a un asesino estalinista que habría matado a su propio padre, como quiso hacer, a su mujer, efectivamente. Bueno, a un asesino así, ese se había convertido en un prohombre de la transición, de la reconciliación, y de repente viene el socialismo y le convence de que no, de que lo que tiene que reivindicar es cuando era un asesino al servicio de Stalin y cuando era un agente totalitario. Y efectivamente él abraza con entusiasmo esa nueva juventud y de repente, en vez de reivindicar su papel supuestamente reconciliador de la transición, con todos los matices que sea, un papel, reivindica su carácter de asesino comunista contra la derecha fascista, que es todo lo que no sea el PSOE. Eso es lo que ha hecho el PSOE. El PSOE, lejos de hacer leyes y movimientos para la reconciliación, lo que ha creado es una realidad orwelliana, ¿no? El controlar el pasado para controlar el presente y, por lo tanto, dominar el futuro. Y eso tan claro, tan evidente, eso que es posible que solo puedan entender personas formadas, aunque lo intuye cualquier español de bien, eso ha sido rendido y entregado por la derecha ilustrada española. Es que el PSOE sabe que solo puede gobernar en situaciones de excepción. Las 3 veces que ha llegado al poder el PSOE en la democracia española, una fue tras el 23F, que luego acabó cristalizando la mayoría de Felipe González, otra tras el 11M y otra tras una moción de censura con una razón falsa, que es que un juez había condenado al Partido Popular por corrupción. Eso es mentira. Las 3 veces, los 3 presidentes que ha tenido España, el Partido Socialista y la democracia española, han llegado ninguno por unas elecciones normales en las que hay alternancia. Nunca. Y estamos hablando de la democracia. El PSOE entiende que una alternancia sana y sin fraude de ningún tipo no puede gobernar España. Porque la gente normal no está, la gente corriente no está en darle el voto a unos tíos que no gestionan bien. Simplemente, si fuese una cuestión de gestión, nunca gobernarían. Porque ni sus ideas ni su gestión son benéficas para España. Ellos entienden que la única manera en la que han gobernado es reprimiendo a quien no les apoya. Cuando ha habido una España en la que gobernaba de manera sin elecciones durante 40 años alguien que no les apoyaba y que no les bendecía, el PSOE desapareció. Tanto que, como decía Don Asís, se aceptaron renunciar a sus ideas, a sus principios, a su guerra civilismo, para ir blanqueándose e ir preparando, no sin apoyo de potencias extranjeras, su vuelta al poder con la muerte de Franco. Hasta el punto de que Felipe González era el único que no había tenido relaciones con el comunismo y por eso fue el elegido para presidir. El elegido y el protegido por el régimen de Franco. Es que eso es una historia que los más jóvenes, salvo los que hayan leído ciertas cosas, desconocen, pero el régimen de Franco, o una parte del régimen de Franco, fue preparando esa transición que todo el mundo sabía que iba a llegar cuando llegara el hecho biológico, y una de esas cosas precisamente, o sea, los norteamericanos y los alemanes no podían entender que la única alternativa en la oposición fuera el Partido Comunista. Entonces, fundamentalmente, fue el dinero norteamericano canalizado a través de la CIA el que creó el sindicato UGT, el que recreó el sindicato UGT con un montón de dinero, y fueron las fundaciones alemanas, en coordinación con esto, la que recrearon un partido socialista que en realidad no existía. ¿Todo esto para qué? Para que ese partido socialista, que en parte estaba compuesto por gente muchísimo más extremista que la del Partido Comunista, ese Partido Socialista se reconvirtiera y se convirtiera, digamos, en el partido de izquierda o de centro izquierda alternativo a un partido de derechas que sería la Unión de Centro Democrático. Bueno, pues todo esto la transición tuvo cosas buenas, desde luego, y tuvo muchas cosas malas. Yo hoy no voy a entrar en eso, pero todo lo bueno que pudo tener la transición y la reconciliación previa que se había producido en España durante muchos años, todo eso es lo que se ha cargado el Partido Socialista. Y todo esto hay que regenerarlo. Que pueda haber un tipo que viene de un entorno de prostitución, que es Pedro Sánchez, de proxenetismo, que es Pedro Sánchez, que se ha impulsado con dinero
de la prostitución, aunque solo sea en las 2 casas que ha vivido. Ayer nadie le dijo, usted ha vivido en 2 casas con dinero de prostitución. Usted ha veraneado en una casa en Almería que ha cedido a su mujer una empresa que se dedicaba a la prostitución. Nadie se lo dijo ayer. Yo creo que ayer perdieron una oportunidad para poner a Sánchez ante su propia realidad. Y no va a haber muchas oportunidades. Como consiga Sánchez, y yo creo que yo soy muy pesimista, aunque solo sea para compensar a don Luis del Pino, como consiga Sánchez, mediante cualquier cosa, Sánchez es capaz de investigar la vida privada, de ordenar investigar la vida privada de cualquier jurado que haya en... No quisiera yo ser jurado popular, claro, del caso de Begoña. Claro, cualquier absolución, la primera absolución que haya en un caso en el que esté implicado Sánchez o sus esbirros, va a ser utilizado para fumigar a los acusadores. Y dentro de los acusadores está... Del juez al último periodista... Todos. Sí. ¿Qué tal? ¿Le he convencido del desastre o sigue usted optimista? No. Yo sigo muy optimista. Menos mal. Pero bueno, yo entiendo sus argumentos, sé que usted razona incorrectamente, pero bueno, ¿ustedes creen posible que se produzca algún cisne negro en el entorno internacional que de repente arroje luz sobre nuestra pobre piel de toro? Bueno, eso no es descartable, ¿no? Estados Unidos le tiene cogida la matrícula a Zapatero, eso es un hecho, y tiene rodeado a Maduro, y Maduro está muerto de miedo. Eso es verdad. Pero también Maduro está respaldado por China. No es tan fácil como entrar, y no es un choque entre Estados Unidos y Venezuela, que no hay comparación posible, no hay equilibrio. Es otra cosa, es un nivel ya de guerra geopolítica de primerísimo nivel, de primera altura. No lo veo tan fácil. Yo veo a Maduro aterrado, pero sigue en Venezuela, ni siquiera ha dado el paso de coger un avión y de repente plantarse en Cuba o en Nicaragua y quitarse en medio. No lo ha hecho. Además, Maduro no es Maduro. Quiero decir, por supuesto. Quiero decir que lo esencial del cártel. Claro, lo esencial del tema venezolano no es que caiga Maduro, sino que caiga el régimen. Es decir, y eso yo creo que por la información que tenemos, en general, creo que los Estados Unidos podrían haber estado tentados hace algún tiempo en promover una transición en la cual siguiera el régimen, ¿no? Siguiera el régimen a cambio de alguna concesión, como por ejemplo el derrocamiento de Maduro, etcétera, etcétera. Pero yo creo, ojalá no me equivoque, que en este momento la política que lidera Marco Rubio tiene claro que tiene que desmontar el cártel de los soles y la influencia de este narcoestado en el mundo, porque eso determina, ese es el análisis de Marco Rubio y de Trump, eso determina la propia política norteamericana. Yo creo que lo tienen claro. Y las relaciones de Trump con China no son malas. Acaba de estar reunido con Xi Jinping, han llegado a buenos acuerdos. Venezuela tampoco es una pieza fundamental para China, pero es verdad que es su aeropuerto en el sur de Iberoamérica. Claro. Entonces, es difícil, pero nunca ha estado tan cerca la caída del régimen chavista como ahora. Claro. Las posibilidades de que pase, bueno, en el camino puede caer gente, puede caer Zapatero, puede caer el PSOE y seguir Maduro. Eso tampoco es descartable, podría ser una opción. Al final, que caiga Sánchez... Lo que pasa es que, fíjate, yo Antonio, y yo sé que tú sabes más de esto que yo, y no lo digo por humildad, lo digo, en fin, tú has estado en el corazón de Estados Unidos y has estado en muchos... A usted, a humilde, no le gana a nadie. No. Soy el más humilde y el más guapo del mundo. No, pero yo dudo, en parte, eso que acaba de decir usted, que Venezuela no sea una pieza esencial. Porque Venezuela no es Venezuela, Venezuela ni siquiera es la producción de petróleo, ¿no? No. Venezuela es parte de un inmenso cártel de narcotráfico, de una inmensa operación que se fraguó a finales de los años 80, a mediados en realidad de los años 80, y que tiene que ver con ese relevo de la influencia rusa en el mundo, ¿no? Que se tradujo, sí, pero no solo se tradujo en la alianza con China, sino que se tradujo en la alianza con los grandes traficantes de droga en Hispanoamérica, ¿no?
juicio a los Ochoa en Cuba en los años 80 fue el pistoletazo de salida, porque los Ochoa lo que pasó es que lo habían hecho mal. Fue el pistoletazo de salida para una operación en la cual los regímenes comunistas ya colaboraban abiertamente no, pero colaboraban intensamente con las organizaciones de narcotráfico. Y eso es lo que hizo posible la traición de Santos en Colombia, y que hoy en día, gracias a Santos y gracias a esa traición en la maravillosa patria de Uribe, sea un terrorista zumbao el que sea presidente de Colombia, y eso determinó tantas cosas en América. Y en este momento yo creo que Venezuela es muy importante. Que China lo dé en un momento dado por perdido y quiera salvar los trastos, es posible, pero yo creo que una señal, no sé si estás de acuerdo, Antonio, lo digo para darte la palabra, porque hoy estoy muy verborreico, una señal clara será si se libran o no de María Corina Machado cuando caiga Venezuela. Fíjate, es que Venezuela es importante para China, claro que lo es, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa, se calcula que hay unos 30.000 chinos en Venezuela, en Caracas. 30.000 agentes del Partido Comunista Chino, no chinos vendiendo sí, no están en tiendas, los ferrocarriles. no. Sí. Agentes enseñando a inteligencia, enseñando a torturar directamente, lo que antes hacían los cubanos, que todavía hacen un poco, ahora ya son directamente chinos. Lo que pasa es que a través de Venezuela, ya vamos casi a 3 décadas, a través de Venezuela han infiltrado toda la región. O sea, los demás países, China es el principal inversor, y pongo todas las comillas del mundo, porque no actúa en igualdad de condiciones, en buena parte de los países de la región. Y han infiltrado gobiernos hasta el punto de que Colombia, que es el país con la institucionalidad más rígida, más seria de la región, está gobernado por un guerrillero. Sí. Colombia, Pastrana y sobre todo Uribe consiguieron que los colombianos pudiesen salir de casa y andar por las carreteras de su país, y ahora han vuelto a no poder hacerlo. En Colombia apenas hay buenas carreteras, pues porque ¿para qué? Si estaban controladas por la guerrilla, no tenía sentido que la gente anduviese o la mercancía por las carreteras. Pero precisamente porque ya Venezuela, el porcentaje, la importancia relativa que tiene Venezuela para China en la región no es tal, y el narco sí es más fácil y más abiertamente controlable, como están haciendo, rodeando las costas y acabando con las lanchas que lo llevan, China puede llegar a entender que a lo mejor esa cesión les mantiene su estabilidad. De hecho, uno de los acuerdos a los que ha llegado es que Trump ha aceptado bajar los aranceles al fentanilo. China es el gran impulsor del fentanilo a través de México, a través de otros países, en Estados Unidos. No los aranceles al fentanilo. Los aranceles a cosas que están relacionadas con la posible China no va a perder ese negocio por otra vía. Al final, China se está forrando, drogando a estadounidenses, vale, se va a seguir forrando con el fentanilo de una manera más sana. Es verdad que, bueno, merecía una explicación, cierto. pero no va a tener esa puerta cerrada después de un acuerdo con Trump. Yo creo que Trump, lo que decía antes Don Asís, entiende que no se puede echar a hacer dos bloques y que Rusia, China e India formen un bloque entre ellos, que no necesitan a Europa para nada, y en parte a Estados Unidos tampoco, y ese bloque acabe siendo férreo, sólido y una amenaza real y única para todo Occidente. China controla la deuda de casi todos los países, de muchos más países del mundo que Estados Unidos. Europa no pinta absolutamente nada. Y bueno, si Trump consigue por esa vía quitarle poder a China, dividir un poco el férreo, la alianza que Europa provocó con las sanciones entre Rusia y China, pues será un triunfo. En eso, Maduro cada día pinta menos. Maduro no es Chávez, Maduro es un inútil, es un zote absoluto. Y los que tiene alrededor, pues cada vez lo son más. Muchos se fueron de Venezuela, de los ideólogos y los gerifaltes del régimen, de verdad pata negra, muchos ya no están. Los que quedan y los generales que van quedando son gentucilla de cuando Chávez montó el régimen. Pero sin escrúpulos y con mucho dinero. Claro, por supuesto. Son como Sánchez, gente sin escrúpulos, gente sin ningún tipo de principio, dispuesta a lo que haga falta. El cartel de los soles, al final se llaman los soles porque son los soles que llevan los generales en las sombreras. ¿Eso es peligroso? Sí, es peligroso. Pero no son gente de verdad tan importante a nivel geopolítico mundial, y Venezuela ya no es tan relevante para China en la región. China ya está en la región, no necesita Venezuela para entrar. Entonces, por ahí, a lo mejor me ha contagiado Luis el optimismo, por ahí quizá haya una vía.
Bueno, a mí me gusta que la gente al final reflexione y vea que Siempre razón. Vea que Luis tiene razón. somos una pequeña casillita en un tablero de ajedrez Bueno, ya. inmenso. Entonces, Claro. bueno, aquí nos centramos en mirarnos nuestro propio ombligo y decimos, uy, qué malo es Sánchez y la cantidad de cosas que está haciendo. Pero en la práctica, pues si Sánchez está donde está, es porque ha convenido a gente fuera de nuestras Sí, conviene fronteras. todavía. Esa Claro. es la pregunta. ¿Sigue conveniendo? Bueno, y y sigue va a en el poder. depender de cuáles sean las perspectivas. Ejemplo, si resulta que Vox continúa con su ascenso en las encuestas, pues alguien puede decir fuera de España, oye Sánchez, que como sigas mucho tiempo más, no es que Vox vaya a sacar un buen resultado, es que a este paso saca mayoría absoluta, Sí. o mamarracho. En 2 años, al ritmo que va la cosa. Entonces, en ese momento, a lo mejor alguien desde fuera dice, Sánchez, lo siento, te has convertido en una rémora. Seguramente. Eso lo que puede provocar o acelerar es que el Partido Popular por fin convoque una moción de censura. Cuando vea que Vox le va a adelantar en las encuestas, porque las encuestas son clarísimas. El PP está en caída libre ante el peor gobierno de la historia y Vox subiendo. Yo creo que es el único acicate que puede tener el Partido Popular para convocar una moción de censura. Ven ustedes, ya estoy Evitar que Vox aquí, les basta con adelante. escarbar un poquito y el optimista que todo el mundo lleva dentro Claro. sale. No, yo no Incauto. caeré en esa tentación, pero lo que yo quiero decir es que es verdad que en esos 2 años esa tendencia parece clara. Sí. Lo que pasa es que yo sostengo que en esos 2 años, vamos a ver, en esos 2 años tiene que haberse ventilado al menos la primera instancia, cuando haya 2 instancias, al menos la primera instancia de los procesos penales que afectan al entorno más próximo de Sánchez. Es decir, el año que viene tiene que haberse sustanciado la mayoría de esos procesos. Bueno, por lo menos los que sean de corrupción económica no, pero algunos, incluidos el de Begoña, sí. Bueno, entonces mi tesis es clara, es decir, en esos procesos o hay una condena clara al entorno de Sánchez, o a parte del entorno de Sánchez, o no la hay. Si hay una condena clara, el gobierno tiene que caer. Tiene que caer, o por lo menos... No creo yo que dure 2 años, pero es que si hay una absolución, si no hay una condena clara, si se absuelve a la mujer de Sánchez, si se absuelve al esbirro fiscal general del Estado, Sánchez es el rey. Ya no importa que haya elecciones o no elecciones, el control político que va a desarrollar hará imposible una alternancia democrática en el poder. No sé, esta es mi tesis básicamente para contrarrestar el irresponsable optimismo que promueve don Luis del Pino en este su programa. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no, ¿Con quién? Con usted. Yo no soy optimista en la caída de Sánchez. Hablo de que hay vías que pueden ir desarrollándose, pero Sánchez se está aferrando al poder. Yo creo que Sánchez se divorcia antes de dimitir. O sea, lo tengo clarísimo. Bueno, si Incluso es más, sí, sería capaz de cambia de sexo. desafiliarse del PSOE. Sí, ¿por qué no? Se puede No creo que haya pagado nunca una cuota. Se puede autopercibir del PP, hay cosas más difíciles. Sí, A sí, este sí. paso son difícilmente Ciertamente, sí. diferenciables. Ahora, algunas cosas que pasaron en la comisión de investigación ayer me llaman la atención. Por ejemplo, el descaro con el que Pedro Sánchez llama a Feijóo el amigo del narco. Es que es tremendo. Sí, o sea, sí. ¿qué tío tan ingrato con todos los favores que le ha hecho Feijóo a Sánchez y va y le responde de esa manera. Porque sabe que se lo seguirá haciendo, ¿no? Le ha hecho tantos que se lo seguirá haciendo. Es comparable a lo que están haciendo con Mazón. Mazón pues ha sido un zote absoluto, lo ha hecho fatal, ha sido un mal gestor de la tragedia antes, durante y después. Es un hecho. Y no tiene apoyo de Génova, eso también es un hecho y se nota. Pero Mazón no es el principal responsable de lo que ha pasado, de lo que pasó en Valencia. Ni en broma. Ni Ni de lejanamente. Y lo que está quedando es que fue él el principal responsable. Pero por culpa, en mi opinión, por culpa del propio Partido Popular. supuesto. O sea, yo ya no voy a entrar en si Mazón tiene que dimitir o no tiene que dimitir, porque me parece que es un tema ya muy trillado. Pero lo que quiero decir es que desde el momento 1, el Partido Popular debería, fíjese que tienen dinero los grupos parlamentarios, etcétera, para asesores. No, bueno, tenía que haber dos personas, un equipo de 2 personas. No hace falta mucho más. Encargados diariamente y casi en exclusiva de difundir la responsabilidad de Sánchez y los gobiernos socialistas en lo acaecido. La negativa a hacer las obras que se reiteraron, la necesidad de las obras que se reiteraron en el Barranco del Pollo y en otros lados.
incluso el proyecto de renaturalizar el Turia, de forma que pudiera inundar ya Valencia y en vez de 200 muertos hubiera 200.000. Es decir, todos los días preguntar dónde estaba Sánchez, por qué estaba Sánchez agasajando en la India a su señora, por qué se dio la orden, de que el ejército no interviniera masivamente para que se cociera Mazón en su propia salsa y hubiera más daños. Todos los días haciendo esa responsabilidad, achacando esa responsabilidad a quien la tenía, que era el gobierno de Sánchez. Y en eso, si se hubiera hecho eso, la dimisión de Mazón o no, o la destitución, sería, no digo irrelevante, pero casi sería un ejemplo. Si tú decides que tiene que dimitir Mazón, o Mazón decide dimitir, en ese contexto de que el peor culpable es Sánchez, casi sería un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que no se ha hecho eso. No se ha hecho eso. Entonces han conseguido que Mazón, que es verdad que es torpe, que es verdad que, etcétera, en fin, es un producto de las nuevas generaciones del PP. Es que no ha hecho otra cosa en su vida. Claro, pero en este momento la dimisión de Mazón, que repito, ya no sé si es buena, mala o regular para el Partido Popular. Yo creo que la dimisión de Mazón sería desastrosa para la democracia española. Mazón puede haber sido un incompetente o alguien que se vio abrumado por las circunstancias, pero desde luego nada de lo que hizo Mazón el día de la Dana contribuyó a que muriera nadie. Lo que contribuyó a que muriera gente fueron las políticas falsamente ecologistas desarrolladas a lo largo de años anteriores, incluyendo no hacer obras hidráulicas, incluyendo no limpiar los cauces de los ríos, destruirlas. Lo que contribuyó a que hubiera muertos fue que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisara de la que se estaba montando en el Barranco del Pollo, responsable del 90% de las muertes. Y lo que contribuyó a la destrucción y a la muerte fue que el presidente del gobierno criminalmente retrasara 3 días el envío de ayuda y se negara, rechazara las ofertas de rescatistas que le hicieron a Alemania, Francia, El Salvador. Eso es criminal. Si Mazón, que desde luego no fue responsable de ninguna muerte, dimite un segundo antes de que lo haga Sánchez, eso es un golpe a la democracia y a la justicia. Lo siento. Es posible, Sí, no nos han explicado todavía por qué abrieron algunas compuertas de algunas presas, por ejemplo, y quién es el responsable de hacer eso, porque eso fueron muchos litros cúbicos de agua. Muchos metros cúbicos de agua. Eso no nos han explicado. Y el problema es que Feijóo se la tiene jurada a Mazón porque fue el único de sus presidentes autonómicos que el día después de las elecciones entendió la voluntad de los valencianos y dijo, tengo que pactar con Vox, que es lo normal. Los valencianos querían esto. Y Feijóo no lo hizo, no le pidió permiso a Feijóo o le avisó de aquella manera, y eso Feijóo lo entendió como un problema para ganar las elecciones generales, puso a María Guardiola a insultar a Vox, idea brillante, y perdió las elecciones generales. Es que lo que pasa es que la opinión pública funciona de una manera peculiar y trágica, ¿no? Es decir, la izquierda y el Partido Socialista se negaron a hacer las obras necesarias para que no hubiera inundaciones. Negaron la ayuda para que se muriera la gente. Repito, para que se muriera la gente. Para que se muriera la gente. Sin embargo, Mazón estuvo comiendo con una periodista con la que había quedado y hablando por teléfono. Empate. De lo que han dicho, empate. Empate. Es más, han dicho de todo de aquella comida. Sí, pero quiero decir, empate. Uno ha provocado muertes casi intencionadamente y por motivos ideológicos, y otro ha sido y otro ha tardado en ir personalmente, que no hacía mucha falta que estuviera personalmente. Empate. Esto es un esquema que funciona y además no solo funciona entre la izquierda, sino también entre la derecha. Es decir, la administración Biden invita prácticamente hasta el punto de que Biden invitó casi a Rusia a invadir Ucrania. Le dijo que se invadía parcialmente Ucrania sobre el Donbass, que no intervendría. De hecho, eso creó un incidente. Pasó con Crimea. Sí. Con Obama. Sí, pero exacto. Pero lo que quiero decir es que la administración Biden casi invita a invadir. No evita una guerra que podía haber evitado. Fortalece a Irán hasta la extenuación, cosa que fue en gran parte responsable del ataque del 7 de octubre a Israel. Y sin embargo, Trump
coge y su vicepresidente le dice a Zelensky que por qué no se pone traje. Empatados, ya está, tú has causado 500.000 de muertos y el otro ha humillado, parece ser, a Zelensky porque le ha dicho que por qué no se ponía traje. La opinión pública funciona así y es trágico. Es decir, Mazón hizo muy mal en muchas cosas. No solo, creo, en cuestión de imagen, sino que tampoco estuvo a la altura frente a un Sánchez que es un manipulador y estuvo sumiso. Pero la responsabilidad de Sánchez en la muerte de 200 personas y la responsabilidad ideológica de la izquierda en el desastre de las inundaciones en Valencia es directa. Y sigue siendo. Hay personas que no han salido de su casa todavía porque no tienen ascensor, hay negocios que nunca van a abrir, hay quien no ha vuelto a su casa y posiblemente no vuelva, no hay ni medio plan de reestructuración. Y esto no es ideológico, esto es simplemente gestión de una catástrofe. ¿Qué pasa? Que como gobierna el Partido Popular en la Comunidad Valenciana con apoyo de Vox, hay que dejarles de la mano de Dios y no hacer nada para solucionarlo, que es el Estado, el gobierno central, el que tiene que solucionarlo. No van a hacer nada. Y esto es un aviso de lo que le espera a España si hay un cambio de gobierno. La izquierda va a estar en modo guerra civilistas desde la oposición. Quemando lo que haga falta. Lo vimos con la Vuelta a España, fue un ensayo. Y acabaron con la Vuelta a España. Y en ese escenario, Antonio, ¿qué va a ocurrir si hay un gobierno de la derecha de España? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es la derecha? Sí, claro, bien. Pero lo que quiero decir es que habrá dos opciones, básicamente, que será o someterse o decir, bueno, no se preocupe, o someterse a esa violencia, la de siempre. O doblar la apuesta. ¿Qué violencia? Si no existe semejante violencia. ¿Qué violencia ha encontrado Trump en Estados Unidos? Pues hombre, una poquita. Pero vamos, se usan los mecanismos. Se usan los mecanismos del Estado y se acaba. En Argentina, van a incendiar la Argentina, pobre Milei. No está el PP. No ha pasado nada. Macri fue el PP en Argentina y no hizo absolutamente nada y perdió el poder. Pero lo que quiero decir es que el problema no está en que haya aquí hordas violentas que van a quemar esto. No tienen ni media bofetada. Y además les quitas la financiación pública y se quedan 3. Pero hay que hacerlo. Claro. Y sobre todo, si nuestros servicios de información dejan de enviar encapuchados a esas cosas para animar a la violencia, pues a lo mejor resulta que había poca violencia, ¿no? ¿Sabe usted sabe que mi hijo mayor vive en Estados Unidos y está estando unos días en España? Y entonces, bueno, es verdad que las televisiones ahora mismo, tanto las españolas como las americanas, se pueden ver en cualquier sitio donde vivas, pero sin embargo uno tiende a ver aquello del lugar donde está, ¿no? Y se ha sorprendido porque dice, sí, es verdad que allí, me dijo mi hijo, yo creí que en Estados Unidos estaban, que es verdad que están muy radicalizadas las posturas de los medios de comunicación, etcétera, pero él dice dos cosas. Dice, en primer lugar, aquí esas posturas radicalizadas están en medios públicos, lo cual es inaceptable. Claro, no le dije, es que además los medios privados, supuestamente privados, son también públicos, pero bueno. Son concertados, ¿sí? Sí, son concertados, vamos a dejarlo, ¿verdad? Pero lo que vio es que no, hay una diferencia enorme, porque incluso los medios de una abiertamente de izquierdas o abiertamente de derechas informan de todo, informan con tendencia, informan con sectarismo, pero informan. Aquí no informan, directamente vives una realidad paralela. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de cine. Ayuso le va a dar 1,5 millones de euros a Woody Allen para que haga una película en Madrid y sobre Madrid. Así que voy a preguntar a mis dos contertulios qué les parece. Yo ya he dado mi opinión esta mañana en el informativo, pero bueno, ahora lo repetiré también. Pausa y a ello. Bueno, 1,5 millones de euros se va a gastar el gobierno regional de Madrid en hacer que Woody Allen ruede aquí en Madrid una película que lleve por título algo que contenga la palabra Madrid. La película tendrá que rodarse íntegramente en Madrid, 15% de las escenas tienen que ser en exteriores y debe tener el guión, pues un contenido publicitario para Madrid, ¿no? ¿A ustedes qué les parece el tema? Hombre, yo creo que por una vez le voy a dar la razón en que una publicidad para el turismo de Madrid con una campaña publicitaria de Visite Madrid o de Madrid muy bonito o de Se está muy bien es dinero tirado en comparación con la promoción de una película de un genio como Woody Allen que promociona Madrid.
A mí me da miedo, porque esto era como, en fin, como Mastropiero, ¿no? Como Johann Sebastian Mastropiero, el mítico compositor creado por Les Luthiers, ¿no? Que decía que cuando escribió por encargo solo hacía composiciones vulgares y sin ningún interés, y sin embargo cuando obedecía a su inspiración jamás escribió una nota. Pues un poco me da un poco de miedo que una película por encargo de Woody Allen pues sea mala, ¿no? Y Woody Allen, yo soy un seguidor de Woody Allen, me encanta, de verdad, lo aprecio. ¿Vio usted Vicky Cristina No, Barcelona? la verdad es que no, he visto trozos, pero es que hay un momento en que no era la mejor película de Woody Allen. Me repele, sí. No, espero que haga una película buena. Yo me temo un Vicky 2, pero bueno, ojalá me equivoque. Al final, Barcelona marca un poco el camino, ¿no? Y ahora Madrid está en eso, está siguiendo por la invasión migratoria de Barcelona, la turistificación de Barcelona. Vamos por ese camino. Y me temo que esto es parte del guión, nunca mejor dicho. Y luego hay una cosa que yo no sé si... O sea, ¿a usted le parece mal? Perdón. A mí, que la presidenta que presume de ser liberal y todo, y además a la madrileña y de bajar impuestos y reducir, pues es el presupuesto con más gasto de la historia, pero subvenciona películas a directores que no lo necesitan para hacer propaganda, paga a los medios de comunicación más que nunca en la historia de la Comunidad de Madrid. Hombre, por lo menos que no me mienta la cara. Y aparte, pues no claro. Yo aspiro a que alguien como Woody Allen no necesite 1,5 millones de euros para hacer creo que es un artista y no necesita hacer propaganda. Que me temo, pues, si ya le impones que el 15% sean exteriores, no es arte, es propaganda, porque no va a ser lo que le salga a él por inspiración. Por eso yo creo que la justificación o la alabanza o no a una medida como la de subvencionar una película de Woody Allen solo puede hacerse, o yo por lo menos solo puedo alabarlo en comparación con otras cosas. Es decir, si tú crees que con dinero público se debe hacer propaganda del turismo a la Comunidad de Madrid, bueno, no es mala inversión. Subvencionar una película es más efectivo, sí. Es más, el coste-beneficio es mayor. Subvencionar una película de Woody Allen. Lo que pasa es que no es ni el mejor día, ni el mejor lugar, ni la mejor hora para exponer mis viejas tesis liberales sobre lo que debe hacer o no el Estado. Ya me encuentro muy mayor ya para esto, ¿no? Sí, aparte yo veo una obsesión en Ayuso y en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular en general, con agasajar a los de fuera de Madrid mientras le pisan el cuello a los de dentro de Madrid. Si sea Woody Allen, sean fondos de inversión a los que se le dice que todo está, que la libertad en el mercado de la vivienda, que libertad, o sea, si para comprar una casa en Madrid es un problemón burocrático y de impuestos para cualquier local. Si vienes de fuera y con dinero de Venezuela, Dios sabe de dónde te ponen facilidades. Si eres BlackRock y vas a comprar Excels y no pisos, también facilidades para construir. No. Hay gente que viene con dinero para la vivienda, pero no se les permite construir porque el suelo, como depende del concejal de turno, no se liberaliza. Y entonces, claro, pasa con lo que pasa con el mercado, que hay gente que quiere poner para construir y gente que necesita una vivienda, pero como no se puede construir, pues los que compran para alquilar o para alquiler vacacional, y los que necesitan una vivienda para comprar o para alquilar tienen que pagar millonadas, y la mayoría no puede, evidentemente. Pues en eso está el Partido Popular de Madrid, en agasajar al de fuera y fastidiar al de dentro. Yo me gustaría que lo hiciese al revés. Yo no digo que fastidie al de fuera, pero por lo menos que cuida al de dentro. Lo que pasa es que, claro, yo me acuerdo de una de las preciosas películas antiguas de Woody Allen, ¿no? Manhattan. Claro, supongo que en el rodaje de Manhattan colaboró el Ayuntamiento de Nueva York, pero no, evidentemente, pero no lo subvencionó. Recuerdo tuvo que colaborar, por lo menos, hombre, para cerrar calles y tal. Claro. Recuerdo a un humorista negro estadounidense en un show donde dice: Woody Allen es el único cineasta de este mundo que es capaz de rodar una película sobre Nueva York donde no sale un solo negro. ¿Es verdad? ¿Es así? Sí. Digo yo que se lo podría haber dado a Garci, ¿no? El dinero, ya que vas a hacer, si quieres hacer un Manhattan de Madrid, pues para eso nadie como Garci lo ha hecho, que lo tiene en el ostracismo, y mejor a Woody Allen. De hecho, algunas de las imágenes. Hombre, pero convendrá usted conmigo en que
no para es el lo mismo. cosmopaletismo del PP de Madrid va a ir por ahí No, seguro. vamos a ver. Mejor Woody Allen, que no conoce Madrid. Que No, yo lo que Garci. digo es que de cara a promocionar Madrid en el mercado americano, por ejemplo, Más. pues, hombre, va a conseguir usted mucha más publicidad si la película la hace Woody Allen que si la hace Garci. Y es que ya Yo creo que eso es de obvio. promocionar Ya, Madrid. ¿sabes? bueno, pero quiero decir que alguien, por ejemplo, pueda hacer un evento en Nueva York, por ejemplo, o en donde sea, en el que se exhiban así a lo grande películas con el trasfondo de Madrid, una de ellas la de Woody Allen, ojalá sea buena, otra de ellas alguna del crack de Garci que tiene que tiene un homenaje a Madrid, claro, ¿no? Con esas imágenes de la capital, etcétera, etcétera. Bueno, es en comparación. A mí me parece que tengo una curiosidad. Yo no sé si Woody Allen va a contar o no con actores nacionales, con actores españoles, como contó con Bardem o con la Penélope Cruz, etcétera, en Vicky Cristina Barcelona. Iba a decirte que espero que no caiga en esa tentación de contar con actores. No, es broma, pero imagínate que contara con actores españoles, lo cual, sinceramente, a mí es que me trae sin cuidado, que cuente con los actores que le dé la gana. Claro. Yo creo que un cineasta tiene que actuar en libertad. Es como si a un novelista le encargaras una novela y dices, y además en la novela tienen que salir. Y te vamos a dar el planeta, ¿no? No sé, y te vamos a dar el habla de planeta. eso, no. Bueno, eso es así. Pero tengo curiosidad, porque imagínese que contara con actores españoles. ¿Qué pasaría con el sindicato de actores por la guerra civil? ¿Exigirían que fuera Bardem, pero que no fuera, ¿sabes? Cualquiera de los poquísimos actores que se atreven a criticar a la izquierda en España? Es decir, sería curioso. Creo que Woody Allen no sabe dónde se mete, ¿no? Sí, es muy posible. Yo solo pido una cosa. A mí me parece bien que se ruede esa película sobre Madrid, que se gaste 1,5 millones de euros en publicidad de Madrid para el mercado turístico. Antes lo he dicho, me parece bien la decisión de Ayuso. Ahora, pongo una condición. Como salga el alcalde Martínez Almeida en la película, quemo el cine. Y como hay, o sea, y van a poner un tráfico fluido en Madrid, o sea, coches andando, porque es ficción. Todo el mundo en bicicleta. Sí. ¿Cuál es su película preferida de Woody Allen, don Luis? Bueno, no sé. Mi película preferida de Woody Allen. Hombre, creo que Manhattan es maravillosa, pero siendo una película mucho peor de factura y de todo, creo que por lo visionario, Bananas es brutal. O sea, es que ves Bananas y dices, aquí está toda la revolución woke ya casi prevista. Bueno, el tío que sube allí al balcón, el guerrillero, después de haber conquistado el poder, y dice, a partir de ahora el idioma oficial será el sueco. Todos los menores de 16 años tienen 16 años y todo el mundo deberá cambiarse la ropa interior 3 veces al día. Y para que se vea que la lleva limpia, deberá llevarla por fuera. O sea, en esa escena de la traición del guerrillero tal, ya ves prefigurado todo el enloquecimiento de la extrema izquierda woke que viene después. A mí, vamos, me parece que fue una genialidad. Esto, bueno, no tiene mucho que ver, pero se difundió ayer una foto en no sé qué evento de una serie de actrices o no sé qué. Y entonces una de las que salía era Sydney Sweeney. Y entonces lleva un vestido, bueno, absolutamente de esos vestidos que solo puede llevar ella. En fin, no digo transparente, pero bueno. En fin, bueno, no me resisto a describirlo, pero lo saco no por el vestido, sino porque se ha difundido como una acción cultural contra el wokismo, que considera que lo sensual que es pues lo gordo o lo contracultural o lo que sea y tal, ¿no? Y entonces hay toda una discusión sobre el papel político, entre comillas, o el significado anti-woke del atrevimiento de nunca digo bien el nombre, Sydney Sweeney, del atrevimiento de Sydney Sweeney por vestir de forma femenina, bueno, especialmente provocadora, ¿no? Bueno, hablando de películas de Woody Allen, otra que me encanta, Match Point.
Match Point, sí. Match Point, sí. Que te plantea cómo el futuro depende de A veces, sí. una minucia que puede caer de un lado o de otro. Y me gusta más desde hace un año porque me pongo a pensar muchas veces sobre cómo estaría el mundo hoy si hace pues 14 meses la bala que iba destinada a la cabeza de Trump hubiera ido unos cuantos milímetros hacia un lado. Sí. O sea, es que el mundo ha estado en ese match point donde afortunadamente la pelota ha caído del lado bueno. ¿Lo ves? Eso refleja su optimismo. Mi pesimismo se refleja en mi elección de la película de Woody Allen. Yo cambio mucho, pero en este momento mi película preferida de Woody Allen es Delitos y Faltas. Y sin entrar en ella, una de las tesis claras, además... Crimes and Misdemeanors. Y una de las tesis claras, y además ante la desesperación del personaje de Woody Allen, que en esa película es un personaje relativamente secundario, es que el delito, el crimen, no siempre tiene castigo. No siempre tiene castigo. Aquí puede hacer la 2. Aquí podría hacer la segunda parte. Sí, bueno, claro, pero que quiero decir que no solo eso, sino que incluso, bueno, no voy a contar la película, pero incluso cuando en un momento un personaje que ha cometido un terrible crimen le cuenta a Woody Allen, no le cuenta que ha cometido el crimen, pero le cuenta como hipótesis lo que verdaderamente ha hecho, ¿no? Y Woody Allen dice, bueno, es imposible que luego habiendo promovido el asesinato de una persona, claro, vivirías angustiado, ¿no? Y el personaje, el criminal, digamos, le cuenta sorprendido que no, que él mismo se sorprendió de que ha podido vivir bien. El crimen no siempre tiene castigo. Yo ya sé que una perspectiva, por ejemplo, cristiana de la vida negaría eso, ¿no? Pero estoy muy pesimista yo hoy. Quiero decir, puede dormir... No, pero tiene usted razón. No es verdad que siempre gane el bien. Claro, a veces los malvados pues mueren en su cama después de haber cometido genocidios de cientos de millones de personas. Claro, la esperanza, digamos, cristiana es que hay un premio y un castigo en el más allá, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez, o sea, esto de, bueno, peor porque no dormirá bien. No, que va, los peores criminales duermen bien, con frecuencia. Aunque está muy estropeado Sánchez, ¿eh? Sí, desde luego, no digo yo, efectivamente. Sí. No, y por eso hay que recordar, o sea, yo creo que verdaderamente hay que recordarle cada día a Sánchez lo que es. Mortal. Que es mortal. Bueno, siempre. Ya estamos en un nivel... En un nivel clásico, romano. Recuerda que eres mortal. Iba susurrando el esclavo que le llevaba la corona de laurel al que entraba en triunfo en Roma. Sí, señor. Aquí viene Carmen a poner orden, me imagino. Con corona de laurel también a recordarnos que en esta tertulia también somos mortales. ¿Quieren hablar ustedes de política de una vez en vez de...? Ya está bien, don Asís. Y además, don Luis, hay muchos oyentes que le han recordado que usted dijo que íbamos a empezar a hacer valoraciones de la labor política de líderes políticos y hoy hemos tenido que interrumpir esta saga. Claro. Le tocaba el turno a Yolanda Díaz, yo creo. Sí, así que el lunes, si le parece bien, preguntamos por Yolanda Díaz y su presunta labor política. Pero es que, claro, teníamos la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez y nos hemos visto obligados a preguntar por el presidente del gobierno. Podríamos haber preguntado por sus gafas, que es lo que él quería, pero no, hemos preguntado en particular si cree usted que ha servido de algo el paso de Pedro Sánchez por la Comisión de Investigación del Senado. 4 opciones: la primera ha servido de mucho, la segunda ha servido de poco, la tercera no ha servido de nada y la cuarta, la más triste, me da igual. Hay un oyente, perdone, creo que era el señor Ochando, ¿puede ser?, me ha dicho que yo he perdido una oportunidad de oro de poner como cuarta opción, no me consta. No me consta, es buenísimo, efectivamente, no me consta. Bueno, pues don Luis, en Twitter, de momento va ganando la opción de que no ha servido de nada, con un 69% de los votos. La siguiente opción más votada, con un 16% de los apoyos, es la de que ha servido de poco. Hay un 8% que dice que ha servido de mucho. Bueno, pues por lo menos para que se retrate un poco, ¿no?, el presidente del gobierno. Y hay un 7%, un triste 7% que dice que les da igual. Yo creo que a estas alturas de la vida, por lo menos, ¿no?, que te haga, haga algo de mella. Yo tampoco tengo nada que reprochar a los que dicen eso, porque verdaderamente, como decía don Antonio Muloni, es que escuchar a Sánchez es una tortura infinita. Entonces, y al final dices, joder, va ahí, se ríe de todo el mundo y no pasa nada, ¿no? Con lo cual es un poco desesperanzador. Yo conozco a hubo una participante de una tertulia suya que hizo durante un tiempo un programa
en el que la sección casi fija era sobre Yolanda, eternamente Yolanda, ¿no? Y entonces, claro, convertía el personaje insufrible de Yolanda, porque escuchar a Yolanda tiene su cosa, lo convertía en un programa de humor, ¿no? Y qué bonita canción. La Claro, que acompañaba Yolanda esta de sección, Silvio Rodríguez. efectivamente. Bueno, voy con comentarios de Twitter. Cancelable nos dice, hay que darle una vuelta muy seria a lo de la separación de poderes, las sesiones de control y las comisiones de investigación, precisamente para ver si sirven para algo. Víctor VS6W, qué gusto me dan estos alias, dice que Sánchez se rió de todo y de todos. Los senadores de allí lo consintieron. Víctor, la verdad es que tenían complicada la labor los senadores porque llega un momento en el que o le coges de la oreja al presidente o poco puedes hacer. J.A. Mostaza dice, o esto da un giro de 180 grados cuanto antes o termina en tragedia. El PSOE es lo que es, pero el PP ha demostrado que es muchísimo peor. Menudo circo han montado con el bipartidismo. Son el mismo perro y entiendo yo que con distinto collar. En esas publicaciones de YouTube, María Basilisa Bardanca Nieto dice que el arma de Pedro Sánchez es la sonrisa y la utiliza para burlarse de España. Lleva años burlándose de los españoles, no sabe, no contesta y le funciona, por desgracia, porque España no despierta. Y déjenme 2 comentarios del chat de YouTube. Torero dice que si todos los senadores hubieran actuado como María Caballero, les habría ido mejor. Más preguntar machaconamente y menos irse por las ramas. Y termino con un comentario de Arturo HM que dice que las comisiones son postureo para justificar sus puestos y cobrar dietas. Si no tienen valor jurídico, ¿de qué sirven, don Luis, esas comisiones? Yo creo que si se cambiaran los reglamentos y las leyes de forma que quien comparece en las comisiones tenga que responder obligatoriamente las preguntas que se le plantean, incluso aunque responda con me acojo a mi derecho a no responder, pues entonces a lo mejor funcionarían y servirían para algo. Pero no hay que le corrija como si fuera un vulgar jurista, pero yo digo, pero sí tiene obligación de responder. O sea, el único que no tiene obligación de responder en una comisión parlamentaria, el único cargo público es aquel que está sujeto a acciones judiciales. Espera estarlo, a lo mejor. No, pues yo permitiría que se acogieran a un derecho a no responder. O sea, pero lo que es insufrible, lo que es inaceptable, lo que es intolerable y una falta de respeto es que se le plantea a un señor como a Pedro Sánchez una pregunta y entonces empiece a hablar que desde Santurce a Bilbao viene por toda la orilla. Y a mí qué me importa que venga usted. O sea, yo ayer lo que percibí es una cosa, no solo ayer, que es que las comisiones parlamentarias, en las comisiones parlamentarias pervive un poco, no bien, pero pervive un poco el papel de un presidente en cualquier asamblea. Y esto debería trasladarse de verdad al Senado o al Congreso. Habría que poner a una persona independiente que ejerciera su labor de presidente. ¿En qué consiste? Precisamente en eso, en que si hay una pregunta parlamentaria o si hay una comparecencia en que a alguien se le pregunta, pero ¿dónde, presidente, me puede decir qué partidas se han dedicado a tal? Y entonces empezar a decir, claro, ustedes... El presidente tendría que cortar y decir, disculpe, señor compareciente, presidente o quien sea, disculpe, le ha preguntado 3 cosas, le ruego que se ciña y que responda a eso. Y es más, un presidente debería decir, disculpe, no, creo que no ha respondido a la segunda pregunta del compareciente. Esto es un presidente. Y resulta que desde hace mucho tiempo el presidente del Congreso o del Senado no es tal cosa. Es el que controla el tiempo, poco más. Es el que controla el tiempo o y el que censura. Ni eso, pero qué importante es la repregunta, efectivamente, claro, por parte del presidente o incluso de algún otro senador. Claro, ¿no? yo perdona, lo he dicho antes, pero lo importante de la comisión de ayer, más que los que preguntaban, era el presidente. Y cuando el presidente del gobierno dijo, es que esto es una comisión de difamación, me parece que ese fue el momento en el que el presidente de la comisión dijo, se va a quitar esas palabras no van a costar esas palabras. Y el interviniente dijo, que sí, ¿cómo que no lo van a quitar? No las quite. ¿Cómo va a quitar usted eso? Precisamente debe constar, si es una infamia o es una lo que sea el que está haciendo el compareciente, debe constar para la historia. Bueno, muchísimas gracias doña Carmen, muchísimas gracias don Asís, muchísimas gracias don Antonio. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, cuya sección lleva hoy por título Circo y Cultura, sin pan y con ignorancia. Buenos días, don Paco. Abrazos y gracias. Ayer Pedro Sánchez solo dijo una verdad cuando afirmó en el Senado: esto es un circo. Efectivamente. Y el único payaso era él. Miente en las elecciones, miente cuando gobierna
Y ayer lo único que pude verificar es que sus risas y contestaciones me resultaron tan falsas como las risotadas forzadas de un pésimo payaso. Los buenos payasos se ríen con los espectadores y el pésimo payaso de Sánchez se rió de los españoles. Esto que digo es solo mi opinión y para un servidor no es lo mismo ver que mirar. Mirar exige más concentración, ni tampoco es igual oír que escuchar. Sánchez solo vio, oyó y se rió de todos nosotros, porque diga lo que diga, la pobreza infantil en España, y lo pongo como ejemplo, es la mayor de toda Europa. Circo sí, pan no, y un gobierno, por muy pésimo que sea, sabe que el pan y el circo van unidos, pan y circo. Sí, Sánchez, usted, Zapatero y Rajoy salen del mismo parto político Walker. Ahora, un pequeñísimo apunte sobre cultura y educación. En España, para poder hablar de la educación y de la formación de nuestros alumnos, he tenido que consultar a diferentes profesores y he escuchado al exprofesor y actual diputado de Vox, don Joaquín Robles. Contaba don Joaquín que la ministra de Educación le preguntaba en una comisión: ¿ha seguido usted a los alumnos que suspendían en el colegio y sabe ahora dónde están? Robles le respondió: sí, están en el gobierno y ya está. Es un verdadero escándalo a los niveles tan bajos que ha llegado la educación y cultura en España de los jóvenes. En primero de eso, no saben muchos ni la tabla de multiplicar. Para suspender a un niño tienes que rellenar 45 folios y para ponerle una falta, otro lío. Bueno, esta formación, la formación de nuestros jóvenes, se la han cargado los socialistas y dará para muchos más comentarios. Ya en este momento tengo que finalizar y desearles un buen fin de semana. Se lo merecen. El lunes más y mejor. Punto final.